Hola, tutoranos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a analizar la fuerza de empuje en fluidos. Se trata de esa resistencia que oponen a ser atravesados y que facilita, por ejemplo, que los barcos floten. Para ello utilizaremos un par de ideas ya vistas previamente. En primer lugar, como explicamos la semana pasada, que la tendencia de los cuerpos más densos a hundirse tiene que ver con la reducción de la energía potencial. Y la segunda, que es que la fuerza que padece un objeto mide cuánta energía potencial puede perder por cada metro que se desplace. Veamos dónde nos lleva todo esto. Sabemos que la fuerza que padece un cuerpo es menos la derivada de su energía potencial con X. El problema que tiene esta fórmula es que la dedujimos para hablar de la fuerza que padece un cuerpo sometido a una energía potencial concreta. El problema que vamos a intentar resolver es qué sucede si tenemos un cuerpo con una cierta densidad que se coloca dentro de otro con una densidad diferente. Entonces aquí ya no es exactamente el movimiento de un cuerpo, sino el movimiento de dos, porque cuando introducimos un cuerpo, por ejemplo, una bola de acero en agua, a medida que esa bola de acero baja, tiene que haber agua que está subiendo. Entonces, por un lado se pierde energía potencial desde el punto de vista de la bola, pero se gana energía potencial desde el punto de vista del agua. Entonces, para poder seguir empleando esta fórmula, deberíamos tener en cuenta una combinación mixta de ambas cosas. Debemos considerar, si vamos a centrarnos en la bola de acero cayendo, por ejemplo, cómo ella va perdiendo energía potencial, y considerar con un signo negativo la energía potencial del agua, ya que mientras una suba, la otra necesariamente tendrá que bajar. Entonces, siguiendo con este ejemplo, si tenemos agua y en su interior introducimos una bola de 1 kilo de acero, a medida que esta bola de 1 kilo baje, como decíamos, el agua va a ocupar su lugar. De tal forma que el volumen que la bola de acero gana hacia abajo se tiene que compensar con el volumen que el agua gana por encima. Vamos a llamar ρf a la densidad del fluido en la cual está nuestro cuerpo, en este caso, por ejemplo, sería el agua, y vamos a llamarle ρ del cuerpo a la densidad del cuerpo que está sumergido. La energía potencial del cuerpo va a ser igual al producto de su masa por la gravedad por la altura a la que esté en promedio. Vamos a llamarle X a esta altura, medida desde abajo siempre, es decir, X iría desde la parte más baja que queramos considerar. Vamos a aclarar aquí que esta es la masa del cuerpo, y si tenemos en cuenta que la masa del cuerpo es su densidad por su volumen, podemos cambiar esto por densidad del cuerpo, por volumen del cuerpo, por gravedad, por X. Y por otra parte, si ese volumen estuviese relleno del fluido, tendríamos que la energía potencial del fluido en esa misma región sería la densidad del fluido por el volumen del cuerpo por la gravedad por X. ¿Por qué el volumen del cuerpo? Porque lo que estamos analizando es qué energía potencial tendría la posición en la que está el cuerpo si en vez de estar ocupada por el cuerpo estuviese ocupada por fluido. Entonces por eso aquí ponemos también el volumen del cuerpo. Como hemos dicho que queremos tener en cuenta la combinación de ambas energías potenciales, pero de tal forma que una reduzca el efecto de la otra, vamos a llamarle energía potencial con una tilde por encima porque está apañada para este proceso a la energía potencial del cuerpo menos la energía potencial del fluido ocupando la posición del cuerpo. Entonces vamos a llegar a lo siguiente: densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por G por X menos densidad del fluido por volumen del cuerpo por G por X. Y si sacamos factor común nos va a quedar densidad de cuerpo menos densidad de fluido por volumen de cuerpo por gravedad por X. De tal forma que se cumple lo siguiente: si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, entonces esta energía potencial será de signo positivo, si X es positivo, y la forma de reducirla será que el cuerpo se hunda reduciendo su altura. Si por el contrario la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, lo que sucederá será que esta energía potencial va a ser negativa en lugar de ser positiva como era antes, y la tendencia del cuerpo será a subir para reducirla. Y por último, si la densidad del cuerpo fuese exactamente igual a la densidad del fluido, entonces esta energía potencial que hemos definido sería siempre cero y no habría ninguna tendencia ni a subir ni a bajar. Una vez visto esto, ya podemos analizar la fuerza que nos saldría, que sería menos la derivada de nuestra energía potencial con la posición X, y como en esta fórmula de aquí todo es constante excepto la X, simplemente nos quedamos con la constante poniendo un menos delante. Entonces tendremos que la fuerza total es menos densidad de cuerpo menos densidad de fluido por volumen del cuerpo
por gravedad, que por cierto aquí arriba también tendría que ser volumen de cuerpo. Y si reordenamos esta expresión sería densidad de fluido menos densidad de cuerpo por volumen de cuerpo por gravedad. Esto nos dice básicamente lo que habíamos analizado antes. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, tendremos una fuerza positiva que lanzará el objeto hacia arriba. Si la densidad del fluido fuese menor que la densidad del cuerpo, entonces habrá una fuerza negativa que tirará del cuerpo hacia abajo. Y por último, si la densidad del fluido fuese igual a la densidad del cuerpo, la fuerza será igual a 0 y no habrá ninguna tendencia. Y podemos ir más allá con la expresión de esta fuerza. Podemos separarla en dos trozos, densidad de fluido por volumen de cuerpo por gravedad menos densidad de cuerpo por volumen de cuerpo por gravedad. Esto es lo mismo que la masa del fluido que ocuparía el volumen del cuerpo por la gravedad menos la masa del cuerpo por la gravedad. Esta segunda fuerza de aquí es a la que solemos llamar la fuerza gravitatoria o peso. Y a esta primera fuerza de aquí, que en realidad es el peso del fluido que ocuparía ese volumen pero apuntando en sentido contrario, es a lo que llamamos empuje del fluido, es decir, es la fuerza hacia arriba con la que el fluido se opone a ser atravesado, de tal modo que la fuerza total en esencia sería esta fuerza de empuje que nos ha surgido, pero que en esencia es la fuerza de la gravedad, más el peso del cuerpo que se intenta sumergir. De modo que llegamos a la conclusión de que al intentar atravesar un fluido en vertical, este responderá con una fuerza de empuje que es proporcional a la masa del fluido que se está intentando desplazar. Y esto, como os decía, es muy útil para analizar por qué los barcos pueden flotar. Vamos a verlo. Supongamos de nuevo que tenemos un fluido al cual voy a asignar una densidad ρf y que dentro de este fluido intentamos introducir un objeto de tal forma que su área sea A, que su altura total sea h, que tenga una altura sumergida h sum y que tenga una densidad ρ de cuerpo. Para que este cuerpo flote será necesario, en primer lugar, que tenga menos densidad que el fluido y en segundo lugar, sabiendo eso, podemos analizar cuánto llegará a hundirse. Y en segundo lugar, sabiendo eso, podemos analizar cuánto llegará a hundirse. Vamos a llamarle x a la fracción de inmersión y vamos a decir que el porcentaje de inmersión que va a tener este objeto es igual a su volumen sumergido entre su volumen total. Su volumen sumergido será su área por la altura sumergida, mientras que su volumen total será igual a su área por su altura. Es decir, que x en esencia será la altura sumergida entre la altura total, ya que estas áreas de aquí se cancelan. Cuando el objeto esté totalmente en equilibrio, se cumplirá que la fuerza de empuje más el peso serán iguales a 0. La fuerza de empuje ya hemos dicho que sería la masa del fluido desplazado por la gravedad y el peso sería menos la masa del cuerpo por la gravedad. Y estas dos cosas tendrían que sumar 0, con lo cual tendrían que ser iguales, es decir, la masa del fluido por la gravedad tendrá que ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Y esto nos lleva a que podemos tachar estas constantes y decir simplemente que la masa del fluido tendrá que ser igual a la masa de cuerpo. La masa del fluido desplazado será la densidad del fluido por el volumen que ha entrado en el fluido, es decir, el volumen sumergido. Pero la masa del cuerpo será la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo completo. Entonces, a partir de aquí podemos despejar, si pasamos esta v dividiendo y esta densidad de fluido dividiendo para aquí, lo siguiente, que es que el volumen sumergido entre el volumen total es igual a la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. Y esto es precisamente a lo que estábamos llamando nuestra fracción de inmersión. Entonces, la relación que hay entre cuánto volumen se hunde y cuánto volumen flota es exactamente igual a el porcentaje de inmersión. Y esto es, a su vez, exactamente igual a la relación entre las densidades, la densidad del cuerpo y la densidad del fluido. Un ejemplo muy habitual es analizar esto con el agua y con el hielo. La densidad del agua es de 1000 kilos por metro cúbico, pero por otra parte, la densidad del hielo es tan solo de 900 kilos por metro cúbico. Si tenemos esto en cuenta, cuando sumergimos hielo en agua, la fracción de hielo que quedará sumergida es la densidad del hielo entre la densidad del agua. Y esto de aquí nos da 900 entre 1000, que es exactamente una inmersión de 0,9
o del 90%, lo cual significa, como se suele decir, que cuando vemos un casquete de hielo flotando en un océano, en realidad solo estamos viendo el 10% de la masa de hielo y el 90% restante está sumergido. Y aplicando esto a barcos, lo único que necesitamos es que la densidad del agua que desplaza el barco sea igual a la densidad de todo el barco en su conjunto. ¿Cómo se consigue esto pese a que el barco suele ser metálico? Pues muy fácil, si el barco tiene muchos espacios con aire, aunque el metal del barco tenga mucha más densidad, en realidad el aire tiene mucha menos densidad que el agua. Entonces, al combinar metal y aire, conseguimos una mezcla que hace que la densidad sea inferior a la del agua y que el barco pueda flotar. Y esta sería, en resumen, la explicación de cómo es posible que haya cosas que floten. En resumen, se trata de un juego de densidades. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos la semana que viene analizando en qué sentido la gravedad, tal y como la entendía Galileo, es una aproximación a la teoría de Newton de la gravitación universal.